Buenas noches, bienvenidos, son las 22 horas, estamos en vivo. Para la primera de dos entrevistas en este programa con Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de la República por Construye 25. Esta será de 1 hora. La segunda comparecencia, que usualmente es los domingos, es de 1:30. Les recuerdo que Otto Sonnenholzer concurrió a esa ya de los domingos y tiene prevista en cambio una de 1 hora después. Yacu Pérez aceptó recién a través de Gustavo Larrea la semana pasada comparecer. Ha sido muy difícil contratar a su equipo por una confirmación, y Jan Topic también tendrá que venir. Él estuvo aquí antes de ser candidato a la presidencia de la República. El tema de hoy con Fernando Villavicencio va a conversar inevitablemente con una decisión que hoy tomó un maldito juez, con esas palabras. Luis Rivera, tenía que ser. Sobre el caso Druf, todos son inocentes, ¿ya? 4 de 7 helicópteros caídos, más de 60 millones de dólares, 3 que no sirven, muchos muertos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, y todos son inocentes. No hay peculado. Los defensores dicen que ellos hicieron bien la defensa técnica, que la fiscal se equivocó al acusar. Fernando Villavicencio, que investigó ese tema, veremos qué piensa, inevitablemente para empezar. Pero tras la coyuntura, analizaremos la estructura enseguida. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches, bienvenidos a esta serie de entrevistas con los candidatos presidenciales. Enseguida conversaremos con Fernando Villavicencio. Antes les recuerdo que nos pueden seguir en Facebook y YouTube de Vera a su manera. Ayer tuvimos un problema con Facebook que nos impidió transmitir, resuelto. Las dos mayores cableras del país están conectadas. Extreme TV Cable a través de Vito TV o canal 15 o 709 alta definición. DirecTV el canal 194, Manavisión canal 9, señal abierta solo en Manabí. Radio Centro, desde cuyos estudios emitimos 101.3 FM en audio y en imagen, también para todas sus plataformas digitales. El reprise es por RTU, mañana a partir de las 6 de la mañana. En Manabí, la radio que retransmite es Candela con K, 89.3 FM. En Riobamba, la bonita del centro del país, también 89.3 FM, la misma frecuencia. Para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. María Clara Triviño se incorporó solamente el lunes. Bienvenida, María Clara. Gracias, Carlos. Buenas noches para ti y para todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas. Hoy debemos comenzar irrefutablemente por el sorprendente fallo del juez Luis Rivera, quien no encontró motivos para acusar a 18 personas participantes en la compra de 7 helicópteros Druf, cuyo costo fue superior a 60 millones de dólares. 4 de esos aparatos cayeron, 3 no pudieron ser utilizados y varios elementos de la FAE murieron en esos accidentes. Uno de estos temas en su momento fue investigado por Fernando Villavicencio, que hoy está con nosotros. Gracias a Juan Pablo Ruiz de TC Televisión tenemos las siguientes imágenes. En un giro inesperado, el juez Luis Rivera de la Corte Nacional de Justicia resolvió el sobreseimiento de 18 personas involucradas en el caso Druf, entre ellas los exministros de Defensa Wellington Sandoval y Javier Ponce. Decisión judicial que deja un pésimo precedente para la justicia ecuatoriana, califica Janine Cruz, comisionada del caso Gabela. Se acaba de dejar un pésimo referente a favor de la justicia y sobre todo me duele por la familia del general Gabela, quienes están en expectativa. Tras 10 meses de deliberación, el juez Luis Rivera concluyó que los indicios presentados por la Fiscalía no concluyen delito. Esto significa que los cargos de los que se acusaba a los 18 procesados quedan anulados. Sin embargo, la fiscal Diana Salazar apeló el sobreseimiento, insistiendo en la existencia de suficientes elementos para presumir el delito de peculado.
El caso Drup se centra en la presunta corrupción en la compra de 7 helicópteros Drup por parte de Ecuador en 2008. Según la Fiscalía, el proceso contractual estuvo viciado desde el principio y se estima que causó un perjuicio de más de $50 millones en pérdidas para el Estado. La resolución del juez ocurre cuando se espera el resultado del tercer informe del caso Gabela, el cual se desprende del caso Drup. Personas que en este caso están involucradas son personas con mucha influencia, mucho poder. A través de redes sociales, la viuda de Gabela criticó el fallo del juez Rivera. Buenas noches y bienvenido Fernando Villavicencio. Empecemos por ahí. En su plan de trabajo llamado Ecuador Seguro, uno de los temas que usted habla es de seguridad democrática y una de las propuestas que usted hace es combatir la impunidad. Ya vemos cómo comenzó siendo la situación que es ahora. ¿Cómo evitar que esto prospere y apunte a donde apuntan inevitablemente? Que es al caso Sobornos que usted denunció, cuyo tema es el único que tiene a Correa con una sentencia ejecutoriada. Carlos, buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Sumo mi enorme indignación al llanto y al dolor y a la indignación de Patricia Ochoa y su familia y sin duda del común de los ecuatorianos. Esta acción de una mafia judicial, porque el resultado solo corresponde a una actitud mafiosa de un juez que es parte de una estructura delictiva. El juez Rivera es la segunda vez que falla contra derecho a favor de una estructura delictiva, de la misma estructura delictiva que está atrás no solo de los sobreprecios en la compra de los helicópteros Drup, sino también en el crimen de Estado en contra del general Jorge Gabela. Y voy a decir esto que me duele más. Jorge Gabela no tuvo la suerte mía. Yo soy un sobreviviente. Jorge Gabela hizo lo que yo hacía y otros colegas periodistas. Jorge Gabela investigaba los sobreprecios en la compra de 7 helicópteros que no debían comprarse en esas condiciones, por esos precios. Toda la documentación publicada por Periodismo de Investigación, las alertas de Jorge Gabela, advertían que esos equipos, que esos helicópteros no cumplían con los requisitos. Y fue tan lapidaria la alerta de Jorge Gabela que 4 de los 7 helicópteros se cayeron. 4 de los 7. Ahora, el problema es la fase en que estamos ya, peor siendo eso tan evidente. ¿Cómo es posible que, aunque es primera instancia aún, 18 inocentes y no pase nada? Y para más que eso, los abogados defensores dicen que la equivocada es la fiscal, que lo bueno fue su defensa técnica, que ella acusó por un delito imposible. Es que el juez Rivera está acostumbrado a actuar así. Ya declaró la nulidad en el caso Singue. Dejando en cero, es que es el mismo juez, Carlos, Cierto. por Dios. No lo recordaba. No podemos quitar el ojo de la actuación de este juez mafioso. Y por eso es muy importante, Carlos, que esto ocurra ahora, porque ocurre a pocos días de las elecciones, donde justamente lo que está en juego en este proceso electoral es el control total de la justicia por parte de una estructura delictiva. Y lo que quieren probar es que los perseguidos son ellos. Exactamente. Tanto que su propia justicia, porque la mayoría de jueces los está absolviendo, y usan el caso de Iván Saquicela como un juez nombrado por la estructura de Yalki y compañía, que en cambio los ha condenado. ¿Cómo frenar esto en media campaña electoral, más allá de la protesta, Carlos, la denuncia, la barbaridad? Yo presenté hace pocas semanas, antes de irme de la Asamblea Nacional, un documento que habría sido entregado por Iván Saquicela a la jueza Maritza Romero, donde consta el nombre del juez Rivera y otros 2 jueces como el posible nuevo tribunal para revisar el caso Sobornos. A eso apuntan. Es decir, no solo se trata ahora de dejar en completa impunidad a los responsables del sobreprecio
y de esta infamia de la compra de los helicópteros Drup, donde están 18 exfuncionarios del gobierno de Correa, entre ellos los principales exministros de defensa. ¿Hay alguna forma de pararlo, aparte de denunciarlo, de rechazarlo, de condenarlo? ¿Hay alguna forma? Impedir que vuelvan al poder, porque eso es lo que pretendían hacer desde la Asamblea, y fue justamente la muerte cruzada como el último recurso que al fin entendió Guillermo Lasso. Lo que acaba de pasar hoy confirma que Guillermo Lasso al fin entendió que había que enviar a esa gavilla de delincuentes de la Asamblea Nacional a la casa. Pero ahora quieren volver los mismos. ¿Para qué? Para continuar con esta industria de la impunidad. Lo más grave que teme el correísmo y el prófugo, Carlos Ecuatorianos, es el informe del perito Mesa. Porque el informe del perito Mesa, y yo voy a publicar, te voy a mandar mañana, todo el PowerPoint que me entregó la exministra de Justicia, Lady Zúñiga, y que no tiene. Yo le he entregado a Yanine Cruz ese documento. En ese documento se señala, oficial del gobierno de Correa, que la única garantía para emitir el tercer informe, llámese tercer producto, de acuerdo con el contrato, era que en el segundo informe no se establecía que el crimen del general Gabela era por delincuencia común. Claro, es decir, organizada. La única condición para hacer el tercer informe era que no se trataba de delincuencia común. Es decir, era un crimen de Estado, era un crimen político, y efectivamente lo que contenía en el informe del perito Mesa eran los nombres de los generales responsables intelectuales del asesinato de Jorge Gabela. Y más grave, ¿quién tenía el informe? Eso es muy importante. De acuerdo con el decreto firmado por Rafael Correa, el único, Carlos, que podía revelar a la familia el contenido del informe del número 3 era Rafael Correa. Es decir, Correa sabía los nombres de los militares responsables intelectuales del asesinato de Jorge Gabela. Qué bueno empezar por ahí, porque ya ven ustedes lo que nos estamos jugando. Y ya han escuchado de Fernando Villavicencio cuál es a su juicio la única forma de impedir esto, que vuelvan al poder. Y eso recién se verá después del 20 de agosto y con la segunda vuelta que seguramente habrá el 15 de octubre. Y hasta tanto que este no es el único ni el más grave problema del Ecuador. Hay otra serie de aspectos que se recogen en este plan de trabajo que tengo por primera vez, que trataremos en algo, y que gira todo en base a la variable de seguridad. Pero seguridad individual, económica, alimentaria, ambiental, democrática. Avancemos en eso. María Clara. Hablando de aspectos, pasamos a otro de la coyuntura. La posibilidad de que el primer asambleísta nacional, el general Patricio Carrillo, en servicio pasivo de la policía, sea descalificado. Las imágenes las tenemos gracias a una entrevista de Miguel Rivadeneira de Radio Democracia. Yo no tengo ninguna inhabilitación, inclusive el Consejo Nacional Electoral ha emitido un certificado que estoy habilitado y no he perdido ningún derecho político de participación, y le corresponde a la institución emitir el informe dentro del plazo establecido, que será hasta el día de mañana máximo. Estamos esperando que ya se valide en el CNE oficialmente la candidatura, y en el tiempo que corresponde, que es un tiempo pequeño, lo haremos. Mientras tanto, estamos nosotros sumando, porque lo fundamental es que si pretendemos hacer gobierno, si pretendemos llegar a la Asamblea Legislativa, hay que tener equipo. 22:14. Antes de que usted venga, esta noche, una cantidad de personas llamaron preocupadas por dos cosas. ¿Está resuelta la corrección de formalidades en la impugnación de su candidatura? ¿Y cuál es la resolución definitiva sobre el caso de Patricio Carrillo? Está resuelto, era un tema de forma. Diré que me sorprendió sobremanera que ese mismo Consejo Electoral se haya ido por las ramas, por las ramitas, y deje pasar registros de inscripciones de delincuentes sentenciados por secuestro, glosados y otros. Han dejado pasar candidatos que deben pensiones alimenticias. Pero claro. ¿Y eso es ilegal? Es inmoral. No, ellos han dicho que es ilegal, que esa imposición corresponde a otros, que ellos no tienen que estar verificando las prohibiciones. Pero si la ética y la moral no es el elemento transversal de un proceso electoral,
en dónde estamos como no la de democracia. este CNE, pues usted sí sabe con quién está jugando de Sí, árbitro tiene el en cancha 96%, inclinada. el 96% de desaprobación popular, más que la Asamblea Nacional, y se salvaron porque hubo muerte cruzada. Con 3 de 5 vocales Porque ya les correístas. tenía yo listo el juicio político. Pero vayamos a la pregunta. ¿Aprobaron lo de Patricio Carrillo? Negaron la impugnación presentada por el Es decir, correísmo. aprobaron la inscripción de su candidatura. Efectivamente, así es que se quedaron con los churros hechos, los que no querían a un buen oficial, a un buen candidato que tiene clarísimo la lucha contra el crimen organizado, va a correr y vamos a ganar y vamos a llevar un potente grupo. ¿Qué de minucia de su legisladores. inscripción fue que se metieron, que no se metieron con otros? Ellos Por ejemplo, señalan que el programa, que el plan es plurianual. Entonces yo no sé de dónde sacan que es plurianual si es un plan para 1 año y medio. Entonces ya no es plurianual, pues. esa era una objeción. Claro, ¿Y la entonces, otra? lo que pasa es que los objetivos del programa, del plan de gobierno, estaban orientados y organizados para 1 año y medio y no para 2 años o más, para que sea plurianual. Entonces hay que enseñarle a la señora Tamaín qué significa plurianual. Y no entendió. Entonces, al final era la gana de joder, perdón, la gana de Eso molestar. ¿Quedó bien, joder? No está bien. La gana de molestar. Las cosas como son, esta es hora de Construye. adultos, además. Y lo otro era que Andrea González no había firmado uno de algunos documentos que tenía que firmar. Ok, eso resuelto está eso. absuelto, está En ya. ambos casos, en la ambos impugnación a su candidatura, o sea, Patricio Carrillo es primer candidato asambleísta nacional por Construye. Corre, aunque les duela y que sufran. Patricio Carrillo encabeza la lista nacional de asambleístas del Movimiento Construir. Ahora, sigamos con un tema adicional, María Clara. Ahora sí, entremos en 3 aspectos respecto a las decisiones críticas que deberá tomar el nuevo presidente del Ecuador, planteadas por Carlos Vera en una entrevista reciente a Fernando Villavicencio en el programa Verás, que se emite los días sábados a las 22 horas. La principal amenaza es el crimen organizado y deben ser considerados aquellos criminales como terroristas. Vamos a someter a esas mafias. ¿Tú crees que Diana Tamaín se va a atrever a hacer un fraude a Villavicencio? ¿Que Enrique Pita se va a atrever a hacer un fraude a Villavicencio? Las Fuerzas Armadas ecuatorianas tendrán que sumarse al control electoral. Que es un hombre de buenas intenciones, pero mal rodeado. Él permitió, y digo él, que sus amigos de su círculo alimenten a los cuervos. Cuando tuvimos esa entrevista Veraz hace 2 semanas, no tenía todavía el plan de gobierno. Ahora lo tengo. Y en primer tema, seguridad, que es el eje transversal de todo el programa del gobierno, él plantea, entre otros elementos, de la justicia con que empezamos. Habla de fortalecimiento de la administración de justicia y combate a la impunidad. Pero el problema más urgente, el que tiene que ver con la delincuencia común y el crimen organizado, uno de sus aspectos claves es control de fronteras y pasos ilegales, y otro es política contra la economía criminal. Una propuesta para viabilizar cada una de las dos cosas. Cuando usted mencionó esto de la economía criminal, yo estaba viendo, creo que su concentración en Riobamba, habló de la ley de, ¿cómo se llama? De activos. La ley de extinción de dominio. De extinción de dominio. Ajá. Ese tema en Riobamba provocó un aplauso general. La ley de extinción de dominios. Pero empecemos por la otra. Control de fronteras y pasos ilegales. ¿Cómo? El concepto general, Carlos, amigas y amigos que me escuchan y me ven, es pasar del estado, de una sociedad de la inseguridad, de la violencia, del crimen, de la minería ilegal, de la justicia mafiosa, a un Ecuador seguro. Y el primero es identificar a las mafias que están atrás de los grandes carteles de la droga, de la cocaína, que son mafias transnacionales. ¿Cómo se sostiene esa mafia del narcotráfico en el Ecuador? Sin duda, con profundos vínculos en la política. Gran parte de la clase política de este país está financiada por el narcotráfico. Repito, gran parte de la clase política de este país, de los partidos y movimientos, está financiado por el narcotráfico, por dinero de la minería ilegal, que se financia con el dinero del narcotráfico y se lava dinero, y por los sobornos. Ya que comenzó por ahí, ¿hay candidatos presidenciales financiados por el narcotráfico? Partidos que están corriendo y que ya corrieron en el proceso anterior,
Yo he presentado 25 casos en la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía está investigando. Algunos ganaron, como la alcaldesa de San Lorenzo, que es el principal o la principal puerta de ingreso de la cocaína donde opera el Frente Oliver Sinisterra. ¿Qué partidos son esos? Revolución Ciudadana. Uno. Hay vinculados a otros partidos como el ex prefecto de la provincia de Cotopaxi, de Sucumbíos. ¿Vinculado a Pachacuti, el anterior. 2. Otros candidatos, alcaldes que unos han ganado en la provincia de Manabí. ¿De dónde son? Sí, Tosagua, entiendo. ¿De dónde son los partidos? De la Revolución Ciudadana. Eso no significa que el partido sea narcotraficante, significa que tiene infiltrados, gente vinculada con los narcos. No digo que sean todos vinculados, pero hay documentos que yo he presentado y la Fiscalía tiene que investigar. ¿Y el CNE los ha calificado en el caso de quienes buscan otra vez postularse a reelección para asambleístas, por ejemplo? Claro, están 45, 48 de los mismos asambleístas, sí, de los cuales 16 tienen glosas confirmadas por la Contraloría General del Estado. Pero ¿hay de aquellos vinculados a la piscina, por ejemplo? Entiendo que el señor de la piscina ya no está. Ronnie Alega no se postuló. Entiendo que no está. ¿Hay algún otro de ese grupo? Pero ahí está el que me dio la información sobre los vínculos. ¿Qué es? De su partido. Roberto Cuervo. Él está de candidato para la reelección. Sí. Él es gobernador de Guayas. Ok, gracias por las precisiones. Le hacía una pregunta puntual. Usted hizo un análisis en veraz extenso sobre el origen del problema de inseguridad. Dijo de paso que esto es un problema de Colombia, que nos están exportando como país de tránsito. Todo eso está claro. Pero un elemento clave es cómo controlar fronteras y pasos ilegales. Se lo pregunto porque Jan Topic tuvo en esto una propuesta concreta. Él habla de construir 25 destacamentos a lo largo de la frontera y que las Fuerzas Armadas multipliquen su operación, no limitándose a 2 o 3 sitios. ¿Qué piensa usted hacer? Lo que diga ese señor me importa un rábano. Yo voy a hacer lo que le importa a las Fuerzas Armadas. El país debe saber que soy el único candidato que tiene el respaldo de toda la fuerza pública en servicio pasivo y también activo. Y el acto que le hicieron en Quito hace un par de semanas. Ahora, ¿las Fuerzas Armadas tienen esa capacidad operativa ahorita? No solo eso. La recomendación y la propuesta y el plan de trabajo es construido con ellos. Primero, la militarización. Esto de aquí. Todo el tema de seguridad. Okay. La militarización total de los 10 puertos de Guayaquil y otros. Los 10 puertos. La identificación de 8 puertos que están operando sin ningún control del Estado aquí en Guayaquil. No hay puertos privados así donde no entra nadie. Hay puertos privados donde no entra. Ya van a ver la información que va a salir en los próximos días. Es decir, vamos a tomar el control con las Fuerzas Armadas de los 10 puertos. Ya, pero por eso usted habló de que primero hay que depurarlas. ¿Cómo Siempre hay va a manzanas depurar? podridas. Sí, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a distinguir eso? Tenemos un gran proceso y un proyecto de inteligencia. Las batallas y las guerras, Carlos, se ganan con inteligencia, no con fusiles sin alimentadora. Sí, no, se ganan con inteligencia. Lo otro, la ley de extinción de dominio tiene particular interés para desarmar la economía criminal. Permíteme ¿Cómo va a operar eso? Acabar solamente la propuesta de las Fuerzas Armadas. Una movilización a la frontera de los soldados que sean necesarios para impedir el paso de los cargamentos de cocaína, ¿sí? Porque la cocaína viene de Colombia. Pero eso requiere destacamentos especiales, requiere nuevos puestos de vigilancia o cuarteles, requiere una dotación especial de armas. Principalmente requiere un acuerdo con Estados Unidos y la Unión Europea que van a facilitar todos los recursos de inteligencia. Esto que voy a plantear es absolutamente novedoso. Hay el interés de Estados Unidos principalmente de que ciudadanos, funcionarios altamente calificados del gobierno de Estados Unidos, expertos en la lucha contra la cocaína, la droga y otros delitos conexos, vengan a este país. Pero hasta hoy el gobierno del presidente Lasso, por los principios de soberanía y soberanía y soberanía, no ha dado paso. En mi gobierno... Si la asesoría no vulnera la soberanía. En mi gobierno vendrán todos los asesores extranjeros para combatir al crimen organizado, en este caso al narcotráfico, a trabajar en los puertos, en las vías. Vamos a poner en cada uno, donde ahora, por ejemplo, existen peajes en las vías principales de este país,
escáneres, y escáneres móviles. ¿Por dónde se transporta la cocaína? Por las carreteras. No quería toda la política, solo un aspecto para saber que tiene el plan desarrollado. Y clarito. La hora nos va a quedar corta para todo lo que usted quisiera y lo que yo quiero preguntar. Lo otro, ¿cómo va a volver atractivo esta ley de extinción de dominio que tanto interés ha generado? Porque eso es ir a la yugular de la corrupción. Vamos allá. Por eso los aplausos de miles de paisanos míos chimboracenses cuando yo hice la propuesta de dos componentes. Primero, este juez, Luis Rivera, le vamos a expulgar porque con seguridad este juez no emitió este fallo así gratuitamente, ¿no? En derecho. Este juez, como una gran parte de jueces delincuentes de este país, serán procesados a través de lo que se llama el registro de operaciones inusuales. La UAFE se convertirá en el mayor motor de identificación de los delitos de los delincuentes de cuello blanco. Es decir, el juez ABCD, que no puede justificar sus bienes, sus casas, sus mansiones, sus cuentas offshore y los carros de alta gama de sus hijos y familiares, será procesado penalmente. Hay una ley de enriquecimiento ilícito ya que sirve para algo equivalente. ¿Por qué no ha sido viable? ¿Cuál es la diferencia? En el componente penal es este. Entonces la Fiscalía iniciará acciones porque yo lo voy a hacer. Lo vamos a hacer desde el Ejecutivo, porque la UAFE es una unidad de la Presidencia de la República. Es decir, no hay excusa para que no lo haga el presidente. Puede llamarse persecución política porque la inicie o la impulse el Ejecutivo. Persecución al delito, a los delincuentes, ¿no? Y segundo, vamos a la ley de extinción de dominio. Hay 4 proyectos de ley impresionantemente buenos para que sea esto muy productivo. El primero, sin duda, es la ley de extinción de dominio. ¿Quiénes, Carlos, no dieron paso en la Asamblea? Recuérdalo, tú sabes. Claro, UNES. La delincuencia organizada no dio paso al proyecto a la ley de inteligencia de extinción de dominio. Mis paisanos de Riobamba decían, ¿y qué es la extinción de dominio? Eso suena medio difícil. Es quitarles los bienes mal habidos a los políticos, a los jueces, a los fiscales. ¿Cómo? Con este proyecto de ley. Por eso es importante que estos delincuentes no vuelvan a la Asamblea y que la gente vote bien, vote por gente buena. Entonces, con Patricio Carrillo y el bloque nuestro y otros aliados, vamos a aprobar la ley de extinción de dominio. Primer proyecto de ley. Segundo, la ley de inteligencia. Sin inteligencia jamás vamos a derrotar a las estructuras criminales. Una maravilla que está aquí, si quieres te voy a dejar una copia. Hecho además por paisanos tuyos. Maravita. ¿Se llama? Aquí está, la maravilla de esta ley se llama el poder local. ¿Qué significa el proyecto de poder local? Tú lo puedes hablar desde la versión autonomista, desde la descentralización. Al fin el Estado ecuatoriano tendrá un mapa y un paisaje absolutamente diverso y descentralizado. ¿Qué significa esto? Que automáticamente, si entran $10 al presupuesto del Estado, automáticamente se distribuye porcentualmente para cada provincia y para cada gobierno local. De acuerdo a la población. Y de acuerdo a otras variables. A otras variables. Habrá un factor que son construidas sobre la base de equidades. Hablemos de 4 proyectos porque el tiempo se me viene encima. Hoy solo es una hora, pronto será 1:30. Todas las competencias del gobierno central se trasladan a los gobiernos autónomos. ¿El cuarto proyecto descentralizados? Está inteligencia, está el proyecto de extinción de dominio, está el proyecto de poder local y está el proyecto de reforma a la ley de hidrocarburos. Ok, eso es largo, poco capítulo aparte, pero ya sabe lo que le voy a preguntar sobre este tema. Eso supone contar con una mayoría en la Asamblea y lo más probable es que usted y cualquier otro candidato del espectro no correísta no tenga mayoría. ¿Cómo lo va a lograr? Bueno, lo primero es que el país sepa que aquí hay un programa de gobierno y no solo desde el Ejecutivo, hay un proyecto de cambio también desde el Legislativo, porque tenemos que ir en un abrazo. Y yo creo, Carlos... ¿Con un abrazo? Un abrazo con los buenos legisladores, pues. O sea, Pero eso será en la minoría. De tal como van las cosas hasta hoy, o sea, seamos realistas, no le propongo ser seamos optimistas también, pues, Carlos. Es que no hay razones para un Seamos optimistas un de que el país entendió la importancia de la muerte cruzada, porque si el país no entendió la importancia de la muerte cruzada, entonces ¿para qué enviamos a la casa a una gavilla de delincuentes? Qué interesante, entonces la propuesta sería, no voten por los que ya estuvieron, por los mismos.
Por eso, por ejemplo, entiendo que usted no tuvo al capitán Ortega. ¿Por qué no lo puso en su lista? A un gran luchador contra la corrupción correísta. Yo no soy el que decidió eso, es más, yo planteé en el programa anterior mi interés de que él vaya como ¿Quién armó las candidato. listas? Yo he pedido una explicación a la estructura orgánica de Gente Buena y Ahora de resulta Construye. que el candidato presidencial no opina sobre las listas. Yo soy partidario fui partidario de que el Ya sé, Capitán Ortega o sea, le dieron a Armando, como dicen en Quito, las listas. No, he incidido de alguna manera, pero por ejemplo, con el caso de Construye tenía ¿Por qué autonomía. se resignó a eso? Si es vital. Yo puedo garantizar que la gente buena, que los candidatos nuestros son candidatos que representan éticamente un buen perfil. Tienen dos condiciones, honestos y capaces. Sí, no encontrarás en mi lista, en a menos de gente buena, gente que tenga glosas, que tenga una acción penal por peculado, que no pague pensiones alimenticias de sus hijos. No la conozco en detalle, hablaremos más adelante. Solo tenemos que hacer aquí nuestra primera pausa. María Clara. Cuando volvamos veremos la época de persecución de Fernando Villavicencio con un fragmento de una entrevista realizada por Tania Tinoco. La corrupción es en realidad la causa original de los mayores problemas que vive el Ecuador. El fuerte de Fernando Villavicencio, pero no basta en la coyuntura para ser elegido. Fernando Villavicencio en vivo, gracias al enorme seguimiento que tenemos. Les recuerdo que el reprise 48 horas después es en One Plus, Canal 14, CNT, Claro TV y Extreme TV Cable. Apenas concluye, lo sube el periódico Core en vivo en su portal principal y página de noticias. En Estados Unidos nos reproduce en simultáneo macro digital para toda la colonia latinoamericana y en especial ecuatoriana. Seguimos, María Clara. ¿Qué le enseñó a Fernando Villavicencio la persecución de la que fue objeto por sus denuncias en el periodo de Rafael Correa? Ante lo cual su abogado fue el conocido penalista Ramiro García Falcone. Esto lo veremos en un fragmento de esa época de NTN 24. El presidente Correa tiene miedo a la información y solo tienen miedo a la información los gobiernos corruptos. Le reto al fiscal Chiriboga y al presidente Correa, haga pública la información que tiene. Haga pública. Yo me sacrifico, yo voy a la cárcel, pero haga pública esa información. Un evento al que el abogado defensor de Villavicencio no fue autorizado a estar presente. Más allá de la eventual denuncia que puede hacer la fiscalía, obedece a una razón, ¿no? Esto es el miedo como política de Estado, y esto sí nos parece no solamente preocupante, sino deleznable. Una lección, la principal de esa persecución, entre las muchas, ¿cuál es? Y yo aprendí el más alto dolor, tal vez en el mismo dolor, no tanto como el de Patricia Ochoa de Gabela, a perder el miedo. Y la mayor lección que aprendí es que cuando uno pierde el miedo, puede ganar todas las batallas. Y esa noche, cuando allanaron mi casa, la noche de Navidad, porque ese régimen tenía niveles de cinismo y de brutalidad incalculables. Sí. Buscaron que sea la noche de Navidad, cuando mi hijo Martín y mi hijo José Emiliano, Martín tenía 1 año y medio y José Emiliano 4. La simbología era especial. Atacar la noche de los regalos. Exacto. La noche más alta de la espiritualidad, con una brutalidad sin nombre. Alguien que no había robado un centavo, porque yo no era funcionario público. ¿No le ha dejado eso resentimiento, venganza, revancha? Se hizo justicia, por eso digo, yo perdí el miedo, porque yo escribí en la clandestinidad los mejores reportajes que llevaron a que la fiscal Diana Salazar arme sus indagaciones previas, nacen de la clandestinidad. 5 años en la clandestinidad, escribí más de 80 reportajes con Cristian Zurita. A propósito de eso, recordemos un capítulo muy especial que a mí me va a emocionar y ya van a entender por qué. María Clara.
Y estamos hablando de Tania Tinoco, que fue la única periodista que se adentró a la selva oriental dentro de la comunidad Sarayaku, que fue quien le dio protección a Fernando Villavicencio, donde inclusive sobrevolaban helicópteros para poder ubicarlo. Y le planteó una pregunta muy humana y también lógica. Esto fue para Visión 360 de Ecuavisa. Pero usted podía estar no perseguido en Estados Unidos, podía tener una vida tranquila, había una visa humanitaria en trámite para su esposa y sus hijos. ¿No es temerario haber vuelto? Yo no hubiese podido dormir en paz si Clever Jiménez y Carlos Figueroa estaban presos y yo en Miami. Villavicencio cree que la orden de prisión es inaudita, al estar vigentes las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el fondo lo que el presidente quiere, lo que buscaban es cualquier instrumento para silenciarlo. Y el telón de fondo de ese tema era la corrupción, cosa que vemos que sigue y persiste a cargo del correísmo, a pesar de que sea otro gobierno que está en el poder. ¿Cuál es la clave en su plan de gobierno? La clave, hay muchas medidas y propuestas de aquí. Una, para torcerle la nuca a la corrupción. Primero que no puedo quitarme de encima la impresión de ver a Tania Tinoco, ¿no? Siempre ella, haciendo casi lo imposible en el periodismo, fue la primera que logró ingresar a Sarayaku, y luego de esta entrevista nosotros salimos en un escape increíble, 16 horas caminando por el río Bobonaza, Clever Jiménez, Carlos Figueroa y quien habla. Esta historia es terrible. Salimos porque Carlos Figueroa es médico y su madre tenía cáncer. Él vivía con su madre y él era el médico de cabecera de su madre. Y él no podía dormir. Entonces dijo, yo tengo que salir para cuidar a mi madre. Y los tres salimos por el río Bobonaza, esquivando 16 controles policiales y militares que tenía ese gobierno. Por eso yo no quiero que ese gobierno vuelva, ¿sí? No por miedo, por mi miedo, sino por los demás. Y claro, la clave Carlos, para combatir la corrupción, Carlos regresa, le llama a su madre y tenían pinchado el teléfono de su madre. Y cae preso. Le apresan, al mes muere su madre y le dan 10 minutos para ir con una escolta policial a la funeraria a ver a su madre, a despedir a su madre. Y adivina qué encontró en la funeraria. Esa parte no sabía. Un ramo de flores de Fernando Alvarado. Solo Al Capone enviaba flores a sus muertos. Ese era el nivel de ese gobierno. Si tú me dices cuál es la clave para combatir la corrupción, es la supervivencia de la democracia. La corrupción es un elemento transversal y fue un elemento transversal en ese gobierno. Prácticamente no hay obra pública de ese gobierno que no tenga la marca de la corrupción. La corrupción es la base del empobrecimiento de los pueblos. Y mi maestra de maestras en el caso de la corrupción es Mafalda. Mafalda. No existe ausencia de recursos. A este país no le falta dinero. A este país le sobran delincuentes. Repito, Mafalda, a este país le sobra dinero y le sobran delincuentes. Hagamos ahí otra pausa, María Clara. Cuando volvamos tendremos la reacción de nuestro invitado central, Fernando Villavicencio, ante una pregunta sobre otro candidato, Otto Sonnenholzner. La corrupción es la realidad, la causa original de los mayores problemas que vive el Ecuador y el fuerte de Fernando Villavicencio. Pero no basta esta coyuntura para ser elegido. Ante las preguntas que restan, no solo mías, de ustedes también. Les recuerdo que hay una segunda comparecencia de 1:30 de Fernando Villavicencio, que será en cambio un domingo. Eso tenemos que cuadrarlo con su agenda y su programa. La primera plana de la prensa mañana dice lo siguiente: el caso de Expreso, caso Druf, la sospecha pesa sobre el juez Rivera y su fallo. La ley y la autoridad comparte la culpa respecto al asesino que atropelló a un anciano y sus 2 nietos. Ecuador a cerrar la gira con victoria. Jugamos este martes contra Costa Rica. Primera plana del Universo, Guayarte cerrará sus puertas.
Juez desiste de enjuiciar a indagados en caso de helicópteros. El gobierno confirma importación de arroz para bajar su precio. Lazo afirma que no dejará la política. Se lo dijo Andrea Bernal de NTN 24, que es un repliegue como un ejército lo que está haciendo. Dijo que en año y medio vuelve con más fuerza. El Diario de Manabí. Asesinatos suben 94%. Hincapié y Campana son bajas para el amistoso frente a Costa Rica. Productores de plátano temen pérdidas. Y a los 2 años, el JEP podrá cobrar seguro de incendio en Puerto Viejo. María Clara. Seguimos con el tema de esta noche y veremos que el no atacarse entre sí durante la primera vuelta es vital para el denominado bloque no correísta, en el afán de que sus electores o simpatizantes no se resistan a votar por un candidato finalista en el caso de que no sea su candidato favorito. Así lo preguntó nuestro director Carlos Vera al candidato Otto Sonnenholzner. En el evento yo he defendido siempre de que usted no vaya a segunda vuelta y sea Villavicencio quien pase, lo apoyaría. Yo voy a apoyar siempre a quien permita que el Ecuador encuentre un camino lejos de estas broncas permanentes, lejos del autoritarismo, que defienda la democracia, ¿ok? Yo no conozco al señor Villavicencio mayormente, no tengo mayor... Estaba en RTP, Radio Tropicana. No lo conozco mayormente, no sé cuál es su plan de gobierno, ¿ya? Yo lo que he recibido un par de ocasiones de él han sido más bien injurias que hasta el día de hoy no me aclara, pero en todo caso yo no tengo ningún resentimiento con nadie. ¿Dejaría eso en segundo plano si es él quien pasa a segunda vuelta y por ejemplo acoge alguna de sus ideas? No va a ser él quien pasa a segunda vuelta. Estás hablando con quien va a pasar a segunda vuelta y va a enfrentar las amenazas de autoritarismo que ponen al país en jaque. 3 veces se resistió a contestar esa pregunta, usted solo una. Cuando se la hice en Veraz, dijo, yo voy a pasar a segunda vuelta. Cuando le insistí, dijo, en el hipotético caso no consentido de que así fuese, yo votaré por quien represente una antítesis al correísmo. ¿Ratifica esa posición? Primero, Ecuador requiere un presidente valiente. Y no creo que Otto Sonnenholzner represente esa valentía. Yo respeto su nivel de formación. El Ecuador requiere un Villavicencio, un valiente. Y todas las encuestas ubican el anhelo de la gente en un presidente valiente que enfrente con valentía, sin que le tiemble la mano, al crimen organizado. Segundo, yo no tengo problema, en cambio, de decirle si por hipotéticamente el señor Otto Sonnenholzner está en segunda vuelta, de votar por él en contra del retorno del autoritarismo, de la corrupción. Yo no tengo problema. Esa debe ser la posición. Y lo que no dice Otto Sonnenholzner es un día que hablamos, que yo le llamé. Sí, usted quiso buscar antes un acuerdo, una alianza. Yo le llamé cuando hubo el estallido de Leonidas Issa por el decreto de eliminación de subsidios. Esto es muy importante lo que voy a decir. Yo le llamé y le dije, ¿cómo está Otto? ¿Usted leyó el decreto que firmaron? Me dijo, claro, claro. ¿Se dio cuenta entonces que no eliminaron el subsidio a todos los combustibles? No, si está eliminado. Y nunca más volvimos a hablar. ¿Sabes por qué? Porque solo eliminaron el subsidio al transporte. No eliminaron el subsidio al diésel atunero, camaronero y a la industria. Bueno, su suegro es el más grande camaronero del país y también se lo pregunté el otro día. Y claro, porque hay el 20% del diésel de este país se desvía en alta mar para vender a la industria china. Ya, usted se lo dijo a Carlos de Tomaso recién. Pasemos a eso y luego vemos aquello en lo que quería incidir, porque tengo un comunicado justo de la Cámara de Acuacultura sobre este tema. Carlos de Tomaso está haciendo una serie testimonial con los presidenciables, más sobre su pensamiento y vida no política que sobre la política, pero al hablar con Fernando Villavicencio es imposible no tratar ese tema. Fíjese en esa parte. El abuso del subsidio al diésel, por ejemplo. El 15 y el 18% del diésel importado, que importamos a precio internacional, lo vendemos en algunos componentes con subsidio, se desvía en alta mar. Esa mafia es la que abastece a la pesca china, por ejemplo. Y el diésel ecuatoriano, subsidiado en gran medida, se vende en Centroamérica a empresas termoeléctricas. Dice el comunicado,
El sector camaronero representado por la Cámara Nacional de Acuacultura desea expresar de manera enérgica su total rechazo a las recientes declaraciones realizadas por el candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio, en la que hace mención a nuestra actividad productiva dentro de un contexto de delincuencia, mafia y corrupción. ¿Los camaroneros son parte de esos que venden diésel subsidiado a las mafias? Ese comunicado es de la Cámara de Acuacultura, que no representa a la totalidad de camaroneros. ¿Usted se reunió hoy con los camaroneros? Hoy tuve una reunión con la Federación Ecuatoriana de Acuicultores, que representa a 4.000 camaroneros. Pero aquí está la diferencia. A los pequeños y medianos camaroneros, quienes venden el camarón a precio de gallina con peste a los intermediarios. Por ahí vi otros candidatos, en cambio, que se reunieron con la Cámara de Acuacultura. Yo no tengo nada en contra de la Cámara de Acuacultura, pero aquí hay un boletín de prensa que interpretó absolutamente mal mis declaraciones. Yo jamás he dicho que los camaroneros son una mafia, porque sería un loco. Dijo que son parte de los que trafican con el diésel, creyéndose las mafias. Dije que ¿cree eso? Dije que una parte del diésel, y he dicho cifras porque las tengo, importado a precios internacionales, se vende en alta mar a precio internacional cuando el Estado ecuatoriano subsidia ese diésel. Tanto a las flotas chinas como a los narcos, de acuerdo, pero mi pregunta es, ¿están en esa operación camaroneros grandes? No. Ok, están atuneros. Eso. Ok, atuneros están en eso. Sí. Aclarado eso. Lo último, yo creo que usted está deslumbrado por esto. Mire, y no le falta razón, pero mire, esto es Imbabura, este fin de semana. Un recinto cerrado. Y bailando. No es lo festivo. Hay otro que es mucho más grande en Riobamba, la concha acústica, otro en Ambato, Guayaquil. Y hay algo interesante. La gente que va ahí, yo me preocupé en investigar esto, no son llevados en buses, no son pagados, no les dan sándwiches, la una cosa. Y la otra, fíjese, la condición etaria, la mayoría de esa gente es de 35, 40 años para arriba. Es decir, su fuerza está en un segmento que electoralmente es minoritario. ¿Qué va a hacer para llegar al grupo que vota de 16 años a 35 años? Yo no tengo por qué desdoblarme. La gente tiene que entender, cuando los jóvenes entiendan el programa de gobierno, van a darse cuenta de que es un programa hecho para todas las edades, para un país diverso, para un país de 13 pueblos y nacionalidades. A los jóvenes les interesa menos la corrupción, les interesa más el medio ambiente. Les interesa el medio ambiente, por eso un gran motor de esta campaña es Andrea González. Pero yo mismo, mi propuesta en el tema de educación, por ejemplo, es acabar con esa perversa visión de que los jóvenes de este país tengan que estudiar lo que a alguien se le da la gana. Usted tiene todo un capítulo de seguridad ambiental. No está cometiendo el error de meterle demasiado énfasis a la corrupción y poco a fíjese cómo lo digo. Sí. Demasiado error a la corrupción y poco no es que se olvide de ese tema, pero es porque que es su característica. Tú me preguntas más de la corrupción, pero si me preguntas más del medio ambiente, podemos hablar. ¿La próxima vez? Pero claro. De eso le pregunté a Andrea González. Lo que te estoy diciendo, por ejemplo, que en el tema de la educación, el Estado no va a tener por qué meter las manos, ¿sí?, en la pasión de los jóvenes para decidir si quiere ser médico, le van a mandar a estudiar arquitectura. Un tema. Y segundo, para concluir, las universidades públicas van a tener las puertas sin bisagras, puertas abiertas, libre ingreso de los jóvenes a las universidades. En el próximo programa con Villavicencio hablamos de todo menos de corrupción. ¿Seguro? Está bien, hecho. Todos los ejes que están ahí. Ok, de todo menos de corrupción. Todo. Aunque es un eje transversal que las atraviesa. Ok, ojo. Hecho. Y ese programa de 1:30 va a tener un formato que incorpora mucho más. Preguntas en video, en directo, etcétera. Ustedes estén pendientes. 1:30. María Clara. Al volver ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas a nuestro invitado central, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. La corrupción es en realidad la causa original de los mayores problemas que vive el Ecuador. Parte final de esta entrevista a Fernando Villavicencio. Gracias por el extraordinario seguimiento. Mañana va a estar aquí en vivo Patricia Ochoa de Gabela, viuda del general Gabela. Toda la hora. Concluimos con el rito habitual a cargo de María Clara Triviño.
Gracias, Carlos. Ahora proseguimos con las preguntas para el candidato Fernando Villavicencio. Le recordamos que tienen que ser respondidas en términos de sí o no. La primera para usted. ¿Fue un error haberse activado contra la destitución del presidente Guillermo Lasso, sí o no? No. La segunda. Si gana la presidencia, ¿convocaría a una constituyente según el artículo 444 de la Constitución al principio de su corto mandato, sí o no? Sí. La tercera, ya que las Fuerzas Armadas no harán el control electoral como usted lo había solicitado, ¿hay la posibilidad de un fraude y que este sea muy alto, sí o no? Sí. La cuarta, ¿se deslumbra usted con el éxito y la acogida que logra como candidato en una tarima, sí o no? No. La quinta y última, inevitablemente buscará la reelección por 4 años de ganar este periodo de año y medio, ¿sí o no? Sí. Muchísimas gracias, Carlos. Qué buenas preguntas. Resumiste en 5 todo el tema del programa no tratado. Hago las 6. Responda lo que dice en ese monitor que fue el tema planteado central. ¿Para qué presidente por 15 meses? No me cuente su programa de gobierno, cuénteme su concepto de gobierno. ¿Para qué quiere presidir este país año y medio? Para limpiar el Estado de mafias, de la mafia del narcotráfico, de la mafia de la minería ilegal, de la mafia de los sobornos, de la mafia de la justicia y principalmente de la mafia política. Si no eliminamos a las mafias, no hay democracia, no hay libertad, no hay Estado seguro, no hay empleo, sí, no hay libertad, no hay prensa libre, no hay nada. Yo en año y medio me comprometo a limpiar el Estado de grupos mafiosos y luego me retiro para la reelección. Queda a juicio de ustedes ver si creen que Fernando Villavicencio procederá sí o no, si merece su voto y su respaldo sí o no, su confianza y su apoyo sí o no, y por supuesto un programa de 1 hora es muy poco para decidirlo. Tendremos una segunda comparecencia de 1:30 con solo 4 candidatos que voy a invitar aquí. Él, Yacu, Jan Topic y Otto Sonnenholzer. Los demás, ustedes han escuchado mi opinión cuál es y no merecen la más mínima consideración. Y otra cosa que les tendrá muy aliviados, esta vez no voy a recomendar a nadie. La decisión será de ustedes. María Clara. El día de mañana, aquí a las 22 horas en vivo, estará Patricia Ochoa, viuda de Gabela. A propósito del incomprensible fallo del juez Luis Rivera, hoy declarando inocentes a 18 implicados en la compra de los helicópteros Drup. Así que los esperamos. Pasen muy buena noche. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. El momento es ahora. Telconet Latam.